Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Letreando, Teatreando y algo más con Ligia Álvarez. Hoy nos ocuparemos del capítulo 7 de 100 años de soledad, pero veamos cómo se inicia este capítulo. Escuchemos. En mayo terminó la guerra. 2 semanas antes de que el gobierno hiciera el anuncio oficial, en una proclama altisonante que prometía un despiadado castigo para los promotores de la rebelión, el coronel Aureliano Buendía cayó prisionero cuando estaba a punto de alcanzar la frontera occidental disfrazado de hechicero indígena. De los 21 hombres que lo siguieron en la guerra, 14 murieron en combate, 6 estaban heridos y solo 1 lo acompañaba en el momento de la derrota final, el coronel Gerineldo Márquez. La noticia de la captura fue dada en Macondo con un bando extraordinario. «Está vivo», le informó Úrsula a su marido. «Roguemos a Dios para que sus enemigos tengan clemencia». Después de 3 días de llanto, una tarde en que batía un dulce de leche en la cocina, oyó claramente la voz de su hijo muy cerca del oído. Era Aureliano. Gritó corriendo hacia el castaño para darle la noticia al esposo. «No sé cómo ha sido el milagro, pero está vivo y vamos a verlo muy pronto». Lo dio por hecho. Hizo lavar los pisos de la casa y cambiar la posición de los muebles. Una semana después, un rumor sin origen que no sería respaldado por el bando confirmó dramáticamente el presagio. El coronel Aureliano Buendía había sido condenado a muerte y la sentencia sería ejecutada en Macondo para escarmiento de la población. Termina la guerra y el coronel Aureliano Buendía es condenado a muerte. Y ese fusilamiento sería ejecutado en su propio pueblo, en Macondo, porque querían dar un escarmiento a los pobladores. Lo trasladan al pueblo caminando y en un estado deplorable, descalzo, cabello y barba enmarañados. Quien ejecutaría el fusilamiento sería el capitán Roque Carnicero. Pero este realmente no quería hacerlo. Él sentía que si él mataba al coronel Aureliano Buendía, le iría mal en su vida. Y ninguno de los otros oficiales querían hacerlo. Así que lo dejaron al azar. Colocaron en un sombrero papelitos con los nombres de los oficiales y salió premiado Roque Carnicero. Y en el momento, en el instante preciso, cuando iban a gritar fuego e iba a ser ejecutado, su mente se trasladó a su niñez, cuando su padre, José Arcadio Buendía, lo llevó a conocer el hielo. Y así es como comienza la novela. Recordemos, es que Gabriel García Márquez juega con el tiempo. Del presente nos lleva al pasado remoto. Y de ese pasado remoto nos devuelve a un pasado no tan remoto para volvernos a traer al presente. Justo cuando ya no tenía mayores oportunidades de vivir, apareció su hermano José Arcadio, quien vivía cerca del cementerio en ese momento, apuntándole con un rifle
a Roque Carnicero. Roque Carnicero subió sus brazos y dijo: no dispares. Palabras más, palabras menos. Me has salvado la vida. A mí me has salvado la vida. En ese momento, Roque Carnicero libera a Aureliano Buendía y él y sus hombres se unen a la lucha del coronel y se marchan hacia el pueblo Riohacha para salvar del fusilamiento al general Victorino Medina. Lamentablemente, cuando llegan, ya había sido ejecutado el general. Y comienza en ese momento una especie de leyenda acerca del coronel Aureliano Buendía. Decían que estaba en un lugar, otros decían que estaba en un sitio muy distinto, pero realmente nadie sabía dónde estaba ubicado exactamente. Por otro lado, Santa Sofía de la Piedad, la amante de Arcadio, quien había sido fusilado, fue llevada a la casa de los Buendía por Úrsula. Recordemos que la última voluntad de Arcadio era que la niña que habían tenido Santa Sofía y él se debía llamar Úrsula, pero Úrsula decidió que no. Ella prefirió llamarla Remedios, porque según ella, las mujeres con el nombre de Úrsula eran muy infelices. 5 meses después del fusilamiento de Arcadio nacieron un par de gemelos que fueron llamados por Úrsula también José Arcadio II y Aureliano II. En este capítulo muere José Arcadio, el hijo mayor de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán y esposo de Rebeca. Muere de una manera muy extraña, es asesinado y ese asesinato jamás es aclarado en la novela. Además, es uno de los grandes misterios del pueblo. Rebeca, su esposa, se convirtió en sospechosa, pero después fue absuelta porque realmente se concluyó que como una mujer que amaba tanto a José Arcadio podía tener el valor de asesinarlo. Lo cierto es que se escuchó un disparo y después un hilo de sangre que salió del oído izquierdo de José Arcadio, salió por debajo de la puerta de la habitación donde él se encontraba, salió de la casa, recorrió calles, cruzó esquinas hasta llegar a la casa de los Buendía. Pasó por la sala, por el comedor y arribó al lugar donde estaba Úrsula, a la cocina. Cuando ella vio aquel hilo de sangre, supo desde el primer instante que su hijo estaba muerto. Siguió el hilo de sangre al reverso hasta llegar al sitio exacto donde se encontraba el cuerpo sin vida de José Arcadio. No presentaba ninguna herida. La sangre emanaba de uno de sus oídos y el cuerpo tenía un fuerte olor a pólvora que no lograron hacer desaparecer. Después de esta muerte, Rebeca se enterró en vida en la casa. Salió una que otra vez, pero ya anciana, y no se supo más nada de ella, muy poco. En este capítulo también hay otra muerte memorable, la muerte del fundador de Macondo, José Arcadio Buendía. Él ya no estaba atado al castaño porque Úrsula
lo había desatado porque sentía que era inofensivo, pero él de todas maneras siempre regresaba al castaño y allí era donde recibía las noticias que Úrsula le daba acerca de un desconocido, de su propio hijo, que para él era un desconocido, Aureliano Buendía. Pero realmente él no veía a Úrsula, a quien veía contándole historias, dándole noticias, era al mismísimo Prudencio Aguilar. Unos días antes, Úrsula recibió un mensaje de su hijo Aureliano Buendía pidiéndole que cuidara a su padre. Claro, Aureliano podía adivinar el futuro y él ya sabía que algo malo iba a suceder con José Arcadio Buendía. Cuando José Arcadio Buendía murió, cayó una lluvia de diminutas flores amarillas. Esas flores amarillas diminutas cayeron toda la noche y a la mañana siguiente las calles de Macondo amanecieron con un tapizado compacto de flores amarillas. Y así concluye el capítulo 7 de 100 años de soledad. Podemos determinar que ocurren dos hechos envueltos en realismo mágico: la muerte de José Arcadio. En su cuerpo no había herida, no se supo quién lo había asesinado y además el hilo de sangre que emanó de su cuerpo llegó hasta la cocina donde se encontraba su madre Úrsula para avisarle lo que había sucedido con él. Y otro hecho de realismo mágico tiene que ver con esa lluvia que cayó en Macondo cuando murió José Arcadio Buendía, una lluvia de diminutas flores amarillas. Bien, amigos, esto es todo por hoy. Los invito a que vean el siguiente video, el de la próxima semana, en el cual voy a hablar del capítulo 8. Así que hasta un próximo capítulo.